Y bien, hermanos, el futuro de nuestra vida depende de nosotros. No me malentienda, no me estoy alejando ni me estoy desviando a la visión que tenemos. La realidad es que Cristo es el que rige nuestra vida de una manera soberana, pero tu compromiso es el que va a marcar el tipo de vida que quieres tener. En ocasiones venimos a la iglesia esperando que con una varita mágica se resuelvan nuestros problemas. Queremos encontrar rápidamente una solución y que se acabe nuestro llanto. Sin embargo, Pablo nos ejemplifica esto en su carta a la iglesia de Tesalónica. La iglesia enfrentaba grandes problemas que estaban relacionados con la ociosidad y ellos dependían, sus miembros estaban dependiendo de otros por la caridad. Algunos habían dejado hasta de trabajar y estaban viviendo de una manera ociosa. Esto no solamente era un problema económico, también era un problema espiritual y un problema en el cual su comportamiento se empezaba a desviar, ya que la ociosidad nos lleva a tener una indisciplina y esta indisciplina, pues una falta de responsabilidad. Dice la palabra, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo le está recordando a los tesalonicenses que cuando él estaba presente entre ellos, les dio instrucciones claras, a que ellos tenían que ser capaces de trabajar, hacerlo para que no dependieran de los demás. La enseñanza de Pablo se basa en el principio de que el trabajo es parte esencial en la vida de un cristiano. Los creyentes debemos ser responsables y autosuficientes en todas las áreas de nuestra vida, en la medida de lo posible. Y quise empezar esta predicación este día con este versículo. Todos venimos a la iglesia esperando un mejor futuro, esperando que Cristo nos cambie nuestra vida, pero necesitamos trabajar en construir un mejor futuro para nuestra vida. Dice ahí que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, hermanos, me escriben, me buscan algunos hermanos: pastor, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por mi familia? Ore por mis hijos, por mi carro. Un secreto, hermanos, es que los pastores ni ninguna otra persona que predique el evangelio puede intervenir en su desarrollo como cristiano. Si usted no quiere cambiar, así venga quien venga a orar por usted, no va a suceder nada. Toda ayuda innecesaria es una limitación para el que la recibe. En Romanos se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, pero si esto dice la Biblia, ¿por qué mi realidad es distinta? Me llaman los de Coppel, los del carro, me van a cortar la luz, el agua, hay que pagar colegiaturas, me peleé con mi esposo, con mi esposa, ya no sé qué hacer con mis hijos, y en nuestra mente no hay espacio para pensar ¿cómo va a ser posible que un día todo esto cambie? Si llevo años viviendo en la misma situación, la misma manera de vivir día tras día, cada vez estamos peor. Siempre ha sido lo mismo y no creemos que nuestra vida pueda cambiar. En Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una promesa que Cristo hace a nuestras vidas. ¿Cuántos la creen? Amén, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia.
Voy a contarles unas historias de la Biblia que nos muestran cómo estos personajes, su futuro había acabado en lo que ellos pensaban que estaban viviendo en su realidad. Sin embargo, el Señor les cambia la perspectiva. El primero es un pescador. Este pescador un día estaba desalentado porque había pasado toda la noche tirando las redes vez tras vez sin atrapar siquiera una pequeña sardina. Triste, sin ánimos, ya en la orilla estaba recogiendo sus redes, lavándolas, quizás se estaba lamentando de esta mala racha por la cual había pasado. Y entonces, a lo lejos, venía un tal Jesús con una multitud de personas atrás de él. Querían acercarse y tocarle y platicar y pedirle consejos. Entonces Jesús le dice: oye, mira, necesito tu barco, quiero usarlo como un podium para hablarle a estas personas. Me voy a subir en él y voy a tener una mejor perspectiva. No me imagino la cara de Simón. Ha de haber estado devastado, sin ánimos de nada. Su futuro era incierto. Quizás le debía más impuestos a los romanos de lo que podía haber ganado en toda su vida. Y encima de esto llega este Jesús y le está pidiendo su barco. Bueno, pues dice: está bien, agárralo, tómalo. Y al terminar de hablar aquel maestro ese sermón que dio, voltea a ver a Pedro y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tanta aflicción? Yo imagino que con su cara le dijo todo. Le dice: oye, Simón, ¿qué te parece si llevas tu barco a aguas más profundas? Y ya que estás por allá, tiras las redes. Dice en Romanos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se dice en la Biblia de qué habló Jesús en ese sermón, pero la respuesta de Pedro nos da a entender que en él se había encendido algo. Algo había cambiado después de haber escuchado al maestro. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él empieza a creer, obedece la palabra de Jesús. Dígale a su hermano de junto: tienes que creer y obedecer la palabra. Dígale, hermano, pero créaselo, porque recuerde que estamos viendo cómo caminar hacia un mejor futuro. Dice Primera de Samuel 15, 22 al 23, y Samuel dijo, escuche bien: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí se brincó un poco. A lo mejor tú estás como este pescador, hermano, cansado, no pegas ni una, andas pateando latas, traes las manos en los bolsillos, tristes, sin saber qué va a ser de ti el día de mañana. Pero hoy Cristo nos está hablando y nos dice: tienes que obedecer mi palabra, tienes que comprometerte a hacer mi voluntad para que tu realidad cambie. Dice Lucas 6 lo que sucede a continuación: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y es que, a ver, Jesús no le dijo la semana que viene, el año que viene, no les empezó a condicionar su futuro. Fue en ese mismo momento, en ese mismo instante, que Él empezó a obedecer, que Él les cambió la vida. Fue tan prosperado que dice que de tantos peces las dos barcas estaban hundiendo. Y así es la bendición que Dios te quiere dar.
que sobreabunde, que no escasee nada en tu vida. Solamente nos pide que le obedezcamos, que escuchemos su voz. Y es fácil, ¿no? Dirá usted, ¿a poco así nada más? Y bueno, pues sí, nada más. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta humillarnos. Nos cuesta estar de rodillas delante del Padre, seguir sus estatutos, y aunque nuestro futuro pueda depender de eso, hermanos, nos llenamos de orgullo, de soberbia, y no podemos ir a entregarle nuestra vida. Hubo un general. Este general era de gran estima para el rey sirio. Era un guerrero poderoso, pero a pesar de eso, él tenía un problema. Padecía de una rara enfermedad que para ese entonces no había un tratamiento efectivo. Se trataba de una bacteria que afecta directamente la piel y los nervios. La gente que padecía lepra en su futuro solo podía esperar a ver cómo iban perdiendo los miembros, cómo la piel se les caía, cómo iba empeorando. En esos días, unos saqueadores arameos habían invadido Israel, y entre sus cautivos se encontraba una pequeña joven que fue entregada a la esposa de este general llamado Naamán para tenerla como esclava, como sierva en su casa. Y ella un día va y le dice a su esposa: oiga, fíjese que allá en mi pueblo, allá en mi ciudad, hay un profeta en Samaria que estoy segura que si su esposo va, él lo puede limpiar. Ella rápidamente le dice a su esposo: oye, me acaban de decir esto. Y él agarra y va con su rey y le dice: oye, fíjate que hay una joven ahí israelita en mi casa que dice que hay un profeta que me puede curar. El rey de Aram, sabiendo los milagros y las proezas que había hecho ya a través de Eliseo, nuestro Señor, le dice: Naamán, ya estuvieras allá, corre, no pierdas tiempo. Y él le hace unas cartas para el rey de Israel y le dice: ahí te mando a mi consentido, tienes que ayudarle a que se le limpie la lepra. Cuando el rey de Israel recibe estas cartas, casi se infarta. ¿Por qué, hermanos? Porque pues obviamente él dice: ¿qué quiere este conmigo si yo no soy Dios para limpiarlo? Entonces empieza a rasgar sus vestiduras y se preocupa, se aflige, porque él pensaba que era una trampa para volverlos a invadir, para caer en guerra. Entonces Eliseo se entera de esta situación y le dice: a ver, mándame a ese tal Naamán, a ver qué quiere ese general, que venga conmigo para que sepa que hay verdadero profeta en Israel. Y es así, hermanos, cuando llega Naamán, fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: oiga, imagínense que viene el gobernador de Veracruz y que no salimos a recibirlo, que manda usted a la vecina, que manda usted a su trabajador, que manda cualquier cosa y le dice: mira, ¿qué se te ofrece? Ahorita estamos muy ocupados, regresa al rato, ¿no? Bueno, pues lo mismo hizo Eliseo. Le mandó a decir mediante un mensajero: ve, lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué creen que hizo Naamán? Obviamente se enojó mucho y se fue muy ofendido. No era la respuesta que él esperaba, no era la acción que él estaba esperando, porque era una persona de alta estima, una persona que donde quiera que llegaba se imponía, estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía. Entonces se enoja mucho y se fue ofendido. Dice: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y encima dice: lo que me está mandando a hacer pues no tiene sentido. Los ríos de Damasco, el de Albana y de Farfar, son mejores que cualquier río de Israel, ¿no? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán
dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Qué traía Naamán en su corazón, hermanos? Él estaba cargado de orgullo. ¿Quién se puede identificar con Naamán el día de hoy? Varios, todos yo creo, ¿no? Queremos que Dios haga el milagro, pero ya. Y si no, me voy de la iglesia. Me enojo con Dios, empiezo a renegar de Él. ¿Por qué? Porque no nos gusta seguir indicaciones, no nos gusta escuchar la voz de Dios. No queremos vivir sujetos a la voluntad de Él. Creemos que viniendo el domingo ya es suficiente y que podemos seguir llevando de lunes a sábado la misma vida pecadora que hemos llevado siempre. Queremos que Dios aún así nos haga los milagros que esperamos, que Él trabaje para nosotros, porque somos como Naamán. En nuestra mente hemos creado un Dios que debe de estar a nuestro servicio las 24 horas. Cada vez que se nos antoje, cada vez que se nos atore un problema, debe de estar disponible para nosotros. Así como Naamán quería que saliera Eliseo a recibirlo porque él se creía muy especial, nosotros también nos enfurecemos cuando Dios no cumple nuestros caprichos. Dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No venga usted a la iglesia a buscar a Dios pensando que usted es bueno y lo merece todo. Debemos de abandonar la actitud arrogante que tenía Naamán, porque luego así venimos a la iglesia. Luego así nos conducimos dentro de la iglesia y en nuestras oraciones. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. No cometamos el mismo error que Naamán, seamos humildes, aprendamos que Dios tiene su forma de tratarnos. No va a ser a nuestro modo, sino siempre a su modo, porque Él es soberano. Dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero algo hermoso es lo que pasa cuando tú te alineas a la voluntad de Dios. Cuando dejas tu orgullo de lado y obedeces lo que el Padre te está mandando a hacer. Dice en los siguientes versículos, regresando con Naamán, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, hermanos, mismo caso que con Pedro, obedeciendo, ellos cambiaron su futuro. Posiblemente ya se había resignado a que la lepra iba a acabar con su vida, que iba a tener una vida en la cual tenía que estar relegado de la sociedad por esa enfermedad que él padecía. No veía un futuro bendecido para él. Las circunstancias que le rodeaban no eran las mejores. Dios le da un futuro completamente distinto a lo que él esperaba. Quizás hoy tengas todo en contra. Los recibos de la luz, del agua, no sabes si te va a alcanzar el dinero de aquí a la quincena, ¿verdad? Puede que no veas cómo vas a salir de este hoyo en el que estás. Imagínate ahí que tienes 200 pesos. Te quedan 2 latas de atún en la despensa y solamente tienes medio garrafón de agua. Te faltan, pues que hoy es 10,
5 días para llegar a quincena. Estás pasando la peor temporada de tu vida, no hay dinero, no hay trabajo. Tu mente te dice, retén lo poco que tienes, hazlo rendir, ¿no? De ir a la iglesia, no, pues ahorita ni hablamos. ¿No ven que no tengo dinero para comer? ¿Cómo quieren que vaya a la iglesia? Ofrendar menos. Dios ya tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, a veces tenemos poco y nos da miedo perderlo. Y nos negamos nosotros mismos a un mejor futuro por estar desconfiados, de no entender que el Señor, no sé qué edad tengas, yo tengo 37, pero en 37 años el Señor nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. No tendría por qué empezar a hacerlo. No sé qué edad tengas tú, pero yo estoy seguro que si estás el día de hoy aquí, pues el Señor no te ha dejado, no te ha abandonado, ¿verdad? Siempre te ha sustentado. Es una ofrenda, palmas a Dios, porque siempre está viendo por nosotros, hermano. Había una terrible sequía en la tierra y Eliseo, a él viene palabra de Jehová y le dice, vete a Sarepta, mora allí porque ya le he dicho a una pobre viuda que te sustente. Eliseo pues agarra sus cosas y llegando a la ciudad, ve a una señora que estaba recogiendo un poco de leña y le dice, oye, dame un vaso de agua. Y bueno, de lo que tenemos no nos cuesta dar, ¿no? La palabra dice que rápidamente ella se dirige a buscar el vaso de agua, pero cuando iba en el camino, Eliseo le grita, oye, y también un pancito por ahí, ¿no? Pues ya. Y ahí es cuando no le gustó. Era algo más, era un extra que no estaba convencida a entregar. Era su provisión, lo que su mente le decía, guarda porque es lo último que te queda. Rápidamente ella se voltea y le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan, solo un poco de harina y aceite. Incluso mira, ahorita que llegaste y me viste recogiendo la leña, era para hacer la última comida, porque después de esta comida mi hijo y yo nos vamos a dejar morir porque ya no hay nada. ¿Qué objeto tenía esta plática? ¿Para qué le decía esta mujer a Eliseo esto? Recordamos cómo empezó la historia, ¿no? Eliseo fue a Sarepta. ¿Por qué? Porque Jehová ya le había dado la orden a una viuda. Dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Dios ya había dado la orden. Dios ya le había dicho a esa viuda qué tenía que hacer. Sin embargo, ¿cuántas veces el Señor te dice lo que tienes que hacer y tú detienes la bendición porque estás de incrédulo? Ya se le había dado la orden. A lo mejor a todos nos puede llegar a pasar que empezamos a dudar por un instante. Todos hemos pasado por esos instantes en los cuales el Señor te está diciendo lo que tienes que hacer y dudas. Le crees más a tu experiencia, le crees más a lo que ves, le crees más a las personas que están a tu alrededor aconsejándote. Elías le dice, mira, no tengas miedo, tienes que confiar en el Señor. Haz como me has dicho, pero primero hornéame a mí un poco de pan. Dios te pide primero que decidas por Él. Ella tenía la opción de seguir dudando, como a veces nos ha pasado a nosotros. Dudar, ¿tendré que ir a la iglesia? ¿Tendré que portarme bien? ¿Tendré que dejar esto que me está haciendo pecar? ¿No? Ella pudo haber decidido por seguir siendo la dueña de su futuro, que no era muy largo, ¿verdad? Porque ya no tenía comida. En cualquier momento iba a morir de hambre. Pero Elías le recuerda las promesas de Dios. Cuando tú pones sobre todo al Padre, Él no te deja. En Deuteronomio, hermanos, si algún día tiene a bien leer Deuteronomio 28, puede encontrar grandes promesas que Dios ha preparado para usted. Y empieza diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y esto es muy hermoso porque dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y lo más importante, dice que te alcanzarán. No vas a andar buscándolas. No vas a estar pensando cómo alcanzar esa bendición. No dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces solamente se nos pide la obediencia. La palabra dice, te alcanzarán las bendiciones. No vas a andar tronándote los dedos, preguntándote, la cosa está muy difícil, cada vez hay menos trabajos y no entendemos que nuestro futuro está lleno de bendiciones, pero hay que confiar en Él. Siguiendo con la viuda que se sacó la lotería del cielo, dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Y sobre todo, hermanos, dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Yo sé que aquí pueden haber muchos testimonios de hermanos que a lo mejor puedan pasar y decir, yo no sé cómo le he hecho, pero el Señor siempre hace que me rinda el dinero. Yo no sé por qué, pero nunca me quedo sin dinero, nunca me quedo sin comida, yo nunca me quedo, siempre hay alguien que me da, siempre hay alguien que llega y me bendice. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que han atendido la voz de Dios y pueden ver esto en sus vidas. A ella le valió de mucho escuchar la voz del profeta y obedecer a Dios, porque su futuro, quizás en 2, 3 semanas, no sé cuánto tiempo muera una persona de hambre, pero se lo cambió. Dios le dio un futuro nuevo. A lo mejor como la viuda, nos hemos descuidado. Vivimos por vivir y estamos esperando a que nuestro final llegue. Solamente estamos viendo pasar los días, viendo pasar los meses, los años, y nos hemos estancado en un desierto espiritual en los cuales las bendiciones ya no fluyen para nosotros. Y el Señor, el día de hoy, te está diciendo que sí puedes cambiar tu futuro. Y en ese futuro, hermano, Él ha preparado para ti grandes bendiciones y la escasez no existe. Entonces, hay que creerlo. Dígale a su hermano de junto, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Sí, dígale, hágalo suyo ese versículo, imprímalo, péguenlo en sus puertas, péguenlo en el refrigerador. Pero también dígale, si oyes y obedeces la voz de nuestro Padre Celestial. Sí, pues es que también, ¿no? No podemos nada más quedarnos con la bendición sin poner. Recuerden, estamos construyendo nuestro futuro, ¿sí? Tenemos que trabajar en él. Decía el primer versículo, quien no trabaje, que no coma. Si tú no vas a trabajar en tu futuro, pues no esperes un futuro prometedor. A veces estamos temerosos y nos entristecemos porque por más que escuchemos palabra, por más que nos den ánimos, el futuro no se ve prometedor. Quizás esa enfermedad te dicen que no se va. Quizás te han cerrado todas las puertas de los trabajos. Quizás tu familia se ha desboronado. A lo mejor has perdido un ser querido o tienes una gran deuda que es imposible de pagar. Elías pensaba en morirse. Él pensaba que todo había terminado, que no era mejor que sus padres. Se empieza a quejar con Dios y le dice, ya llévame, Diosito, porque mira que no, yo estoy con gran aflicción en mi corazón. Y él deseaba la muerte, solo se imaginaba un futuro donde todo estaba mal. Sin embargo, el Señor lo reconforta y le dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Así Cristo te dice hoy,
largo camino te resta. No te dejes vencer por las mentiras del enemigo. El miedo a veces nos puede llegar a paralizar, pero Pablo en su carta a Filipenses nos invita a tomar fuerzas y a reflexionar en nuestra vida y en lo que pudiera llegar a ser nuestra muerte. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos lo sabemos, hermanos, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Si en tu vida estás pasando aflicción, bueno, pues es para Cristo. Y si te lleva, pues ya ganaste porque te vas con Él. Nuestro futuro está en sus manos, pero no podemos quedarnos nosotros de brazos cruzados esperando a que venga un ángel, te resuelva los problemas, a un ángel que trabaje por ti, que te traiga el dinero a casa. Y a veces no hacemos más. Tenemos que entender que nosotros debemos de construir ese futuro que tanto anhelamos. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a ver un último ejemplo de cómo hay que tener el valor para encarar el futuro. Y para vergüenza de nosotros los varones, es una mujer la que nos pone el ejemplo, siempre se los digo, ¿no? Es increíble. Amán era el gran consejero del rey Asuero. Si ubican la película esta de 300, bueno, él era el Xerxes primero, ¿no? Amán era su consejero y Mardoqueo tenía un cargo en la puerta del palacio, él era judío y él no hacía reverencias al rey ni practicaba lo que ellos hacían, sus costumbres. Amán, el consejero, se da cuenta de esto y le entra, pues ya saben, como cuando la discordia, ¿no? Quieren sacar, ay, pues me cae gordo, vamos a tirarle caña. Entonces le empieza a decir a Suero, oye, fíjate que hay un pueblo por ahí, estos judíos, que no hacen lo que tú dices. Ellos tienen su propio Dios y dicen que pues tú no vales nada. Le empezó a llenar la cabeza de ideas, hasta que, bueno, como eran tan buenos amigos, lo convence y dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo. Sigue diciendo, pero y de apoderarse de sus bienes. Y en el siguiente dice, y en cada provincia y el lugar donde el mandamiento del rey y sus decretos llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Los iban a matar, los iban a exterminar. Ellos pensaban que ya había acabado todo para ellos. No había un futuro más allá de ese día que se había fijado para que murieran todos. Entonces, la prima de Mardoqueo, recordemos en versículos anteriores, ella había sido coronada como reina después de haber destituido a Basti, le manda a decir, oye, mira lo que está pasando, necesito que intervengas de alguna manera con el rey. Sin embargo, ella le deja muy en claro que no importando que sea quien entre a hablar con el rey sin haber sido llamado, puede perder la vida, a menos que el rey le extienda su cetro, ¿no? Y en el versículo 15 al 17 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos. Ella empieza a trabajar en su futuro. Ella pudo haber hecho lo mismo que los otros. ¿Qué hacían los otros? Leímos que lloraban, se lamentaban, se entristecían y tenían gran aflicción. Pero ella, ¿qué dice? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuando tú permaneces haciendo la voluntad de Dios, las puertas se te abren,
lo que estaba detenido se destraba y empiezas a vivir una vida cargada de bendiciones, hermanos. Precisamente esta semana vamos a llevar esta semana de ayuno en la cual vamos a estar clamando a Dios por estas bendiciones, porque las puertas se abran, porque eso que ha estado detenido en tu vida, así como lo hacía Esther, así como lo hacía el pueblo judío, así como lo ha hecho tanta gente, empiezas a hallar gracia, porque te empiezas a alinear a la voluntad de Dios. Dice en el 5, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Esto quiere decir, pues ya había traspasado, ya no había vuelta atrás. Ella agarró y empezó a construir el futuro. Ella sabía que iba con la bendición de Dios. Se enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Oiga, este rey tenía muchísimas mujeres, ¿sí? Fue la bendición de Dios, fue la gracia de Dios que hizo que el rey la volteara a ver. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. En los versículos siguientes narra cómo le dice, a ver, tráete a Amán, tráete a Mardoqueo, vamos a conciliar, y al final el pueblo judío se salva. Ella halla gracia delante del rey y son restituidos. El Señor bendice a todos por el ayuno, la oración que hicieron unos cuantos. Y así el Señor puede cambiar tu futuro, puede cambiar el futuro de tu familia. Si tú empiezas haciendo la voluntad del Padre, si tú empiezas en tu casa poniendo orden, seguramente así va a ser tu vida llena de bendiciones. Tu futuro va a empezar a cambiar. Y si tú quieres eso, hermano, vamos a ponernos en pie. Párese, vamos a orar al Padre para que esas bendiciones nos alcancen. Así como está, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, dígale, Señor, te doy las gracias, Padre, porque